Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que todo vaya lo mejor posible. Hoy vamos a hablar de medio acuático y es que a lo largo de esta primera semana de mayo muchas personas os habéis puesto en contacto con nosotros a través de Facebook e Instagram preguntándonos qué opinábamos o qué información teníamos acerca de la aparición de centenares de peces muertos a orillas del río Lérez en Pontevedra y en la que mucha gente pues grabó vídeos, hizo diferentes hipótesis, incluso diferentes análisis de medios oficiales. Entonces nosotros vamos a presentaros las diferentes hipótesis con los pros y los contras de cada una de ellas y que cada uno tome sus propias decisiones. Son las 9:42 de la noche, esto es Celulosas y esto es un vertido de color rojo en el agua. Aquí, mira, peces muertos. Ahí es un pez muerto y aquí hay más, aquí abajo. Entre a ponte da barca aquí de Pontevedra do río Lérez e o náutico, e o que estou mirando aquí é algo inconcebible, vamos, é algo realmente increíble. Bueno, no sé si se aprecia, pero todo lo que veis por ahí plateado son peces todos muertos, ¿eh? Y las gaviotas ni se los comen. Antes de que profundicemos en cuál puede ser las hipótesis o cuál puede ser el problema, es fundamental que conozcamos tanto a los peces que han muerto como la biología de estos. Salpa salpa es el nombre científico de esta especie, también llamada comúnmente salpa, salema o incluso apestosa. Es de la familia de los espáridos como la dorada o el sargo y se puede identificar este tipo de especies por tener una mancha negra en la base de la aleta pectoral. Se caracteriza por tener unas líneas amarillas longitudinales entre 10 y 11 y también el ojo amarillo. Se mueven siempre en cardúmenes, bancos de peces que se quieren diferenciar para los predadores como si fuesen un solo individuo. Entonces, de esta manera, los predadores no creen que son un montón de peces pequeñitos, sino que creen que es un bicho grande y no atacan. También estos peces pueden llegar a medir 50 centímetros de largo y pueden llegar a vivir aproximadamente unos 6 años. Son hermafroditas protándricos, de manera que todos nacen machos y a medida que van creciendo se convierten en hembras. Estos peces suelen vivir en zonas rocosas o de arena donde hay bastantes algas o praderas de plantas como zostera o posidonia. En estas zonas pueden comer también caulerpa. Esta alga es invasora en el Mediterráneo y el problema que tiene es que es tóxica, entonces se le atribuyen efectos alucinógenos, por eso tiene escaso valor comercial, porque al ser herbívora no tiene buen sabor y además tiene el peligro de los efectos alucinógenos. En esta primera hipótesis se habla de la posibilidad de un vertido contaminante. De hecho, todo empieza cuando en la noche del 1 de mayo, un vecino que estaba paseando a orillas de la desembocadura del río Lérez graba con su móvil la presencia de peces y además la presencia de espuma y agua de color rojiza. Agua color roja, espuma y peces muertos, aquí al ladito de nuestra casa, en la playa de Pontevedra, porque esto antes era nuestra playa. Aumentan las denuncias, aumentan los vídeos en las redes sociales y esto moviliza a las autoridades locales, que contactan con Viacua. É un verdadeiro desastre. Un desastre. Entonces, después de hacer un reconocimiento y un análisis de su red, determinan que en principio no hay ningún tipo de vertido. Pero si sumamos a que los peces son de agua salada, que las primeras observaciones se produjeron en la desembocadura del río y además había denuncias de vecinos del entorno del Lourizán de fuertes olores inusuales procedentes de la fábrica, empieza a aparecer la hipótesis de un posible vertido contaminante procedente de esta fábrica. Y comienzan las investigaciones también tanto del Seprona como de la Policía Autonómica, que empiezan a plantear la primera hipótesis, que es la de una bajada de salinidad, ya que en principio solo hay una sola especie de ser vivo muerto, que es una muerte extraña, y empiezan a valorar otras hipótesis. Además, a esto también hay que sumarle que la propia fábrica ENCE en sus redes sociales saca un comunicado desmintiendo y criticando que se les esté además acusando tanto injusta como injustificadamente de unos vertidos, cuando ellos dicen que cumplen los parámetros sobradamente y apoyan la versión de la Guardia Civil, que dice que se debe a otros factores.
En esta segunda hipótesis se habla de la posibilidad del vertido de los descartes de un barco pesquero. ¿Qué quiere decir? Pues que un barco cargado con estos pescados los tirara por la borda. ¿A qué le daría sentido? Pues a la aparición en el río de peces de agua salada, que quiere decir que al final se tiraron y arrastrados por la corriente subieron río arriba. 2, que solo apareciera una sola especie de peces y no hubiera más seres vivos muertos. Y bueno, pues como tiene un escaso valor comercial, por lo que fuera, se tiraron. Realmente es de la teoría que menos se habla y de hecho por eso tampoco le queremos dar mucha importancia, pero bueno, también como se comenta queríamos mencionarla. Además, ¿qué la descarta? Después de haber hablado con las lonjas y de haber hablado incluso con la bióloga marina Ana Pazó, nos comenta eso: el escaso valor comercial hace que no se comercialice en la lonja y además desde hace unos años está muy regulado el tema de los descartes. Un barco no podría llegar y así porque sí, venga, tiro los peces, aunque acontezca en diferentes partes del mundo, pero aquí está muy controlado. Además, si tiraran por la borda en medio de la ría, esa cantidad de peces aparecería mucho más disperso por toda la costa, por lo tanto no sería tan concentrado en la zona alta del río y bueno, que tampoco dio mucho que hablar. Y nos vamos a la tercera y última hipótesis, y es la de una caída repentina de la salinidad del agua. ¿Qué quiere decir esto? Como estamos en la desembocadura de un río, coincide que baja el agua dulce del río y al mismo tiempo sube el agua salada del mar. Achacaron a la probabilidad de que esta muerte fuera debida ¿a qué? A que a principios de mayo hubo fuertes lluvias intensas, lo que provocó un mayor caudal de agua dulce y al mismo tiempo, ya que vino la luna llena, unas fuertes bajadas de marea. Entonces, que estos factores combinados pudieron provocar que ese banco de peces quedara atrapado en un caudal de agua dulce y como son de agua salada provocó su muerte. Como nosotros tampoco somos muy especialistas de medio acuático, nos hemos puesto en contacto con Alfredo López, que es un biólogo marino del CENMA, que es la coordinadora para estudios de mamíferos marinos, y le hemos preguntado si este tipo de acontecimientos son usuales, se pueden dar de vez en cuando o si es probable que esto haya sucedido. En principio non é normal, non é algo normal porque as especies se distribuen en función das características do medio e as características do medio que podan soportar, non? Por tanto que buscan espazos onde teñan unhas condicións, digamos, de vida adecuadas, non? O que pasa que estacionalmente podense dar situacións contradictorias ou extremas, non? Por exemplo, durante os meses de moita choiva, onde aumenta a cantidade de auga doce ata tal punto que pode haber no medio da ría 1 metro de auga doce ou de auga de baixísima salinidade e estar afectando pois algunhas especies como poden ser os berberechos nos bancos de area ou incluso os cultivos de vieira ou de polvo en instalacións de cultivo, non, específicas. O que hai que decir é que efectivamente os peixes son animais con bastante mobilidade, digamos que eles se adaptan a vivir nunhas circunstancias determinadas, non? Bueno, o motivo que afecte a unha soa especie poden ser varios, pero se falamos en este caso destes dous elementos do oxígeno e da salinidade, pois está claro que vai a afectar a aquelas especies que teñen menos capacidade de marxe, no, de actuación. Por exemplo, os musos son unha especie de peixes que ten unha grande capacidade de adaptación, por tanto que pode vivir en un medio máis salino ou máis doce, pero hai outras especies que sendo de medio salino, como poden ser pois moitas especies de peixes mariños, só poden soportar por un tempo determinado unha caída moi importante da salinidade, non? Pode estarse dando unha situación un pouco anómala no río en canto que haxa un aillamento, digamos, sustancial pois das augas do mar, non? Debido pois ás oscilacións da marea, debido pois tamén aos bancos de area, en fin, diferentes motivos que poden dar lugar a unha diminución de intercambio de auga entre o mar e o río, e se entra pois unha especie que non entra habitualmente, como poden ser salpas ou serráns ou calquera outra especie, teña dificultade de volver ao mar. Como vemos,
Esta teoría realmente puede estar fundamentada y se pueden dar diferentes parámetros para que esto suceda, pero no está libre de discrepancias ni de críticas. De hecho, grupos ecologistas como Amigos da Terra o como a PDR, la Asociación pola Defensa da Ría, desmienten o por lo menos cuestionan esta hipótesis de una forma tan rápida. En a Asociación pola Defensa da Ría discrepamos do Seprona en dúas cuestións fundamentais. Dunha banda, por o lugar onde se produciu a mortaldade de peixes. Mentras eles pensan que se produciu o día 1 de maio na zona alta do río Lérez, nós entendemos que a mortaldade foi anterior e ademais se produciu na zona baixa, na zona de a illa de Tambo ou nos seus arredores. E son os fortes ventos do sur dominantes naquelas datas os que levan os peixes cara ao interior do río. Doutra banda, a decisión do Seprona de achacar a unha baixada brusca da salinidade nas aguas do río Lérez é unha decisión a priorística, tomada de antemán. E iso levalles a non investigar ninguna outra causa entre as moitas posibles. O Seprona actúa con total negligencia, sobre todo se temos en conta que desde o día 1 de maio tiñan unha alarma dada pola Asociación pola Defensa da Ría no sentido de que en Ence se estaban producindo problemas que se traducían nos cheiros nauseabundos que tiñan denunciada a veciñanza de Lourizán, entre outras persoas, e que se podían estar traducindo tamén en forma de vertidos á ría. E ademais, por non ter recollido mostras naquel momento na saída do tubo emisario que comparten Ence e Adar dos Praceres. Exiximos que o Seprona faga públicos todos os resultados das análisis que se teñan feito das augas e dos peixes recollidos na ría, especificando con claridade a zona concreta onde se recolleron. Bueno, como podéis ver, al final cada una de las hipótesis tiene sus argumentos a favor y sus argumentos en contra. Y yo no voy a ser quien tome la decisión o quien tome las conclusiones, por lo menos las tomaré, pero para mí, y como me habéis pedido información a través de las redes sociales, como dije al principio, Instagram y Facebook, yo os traslado la información y vosotros tomáis la decisión. Intentamos ser lo más objetivos posibles, hablar con diferentes puntos de vista y de esta forma tener la información más completa posible. Si os parece interesante, compartidlo o por lo menos comentar. Y nada, si no nos seguís, os animo a que nos sigáis en Instagram, en Facebook y en YouTube, que le deis a me gusta y nos vemos para la próxima. Hasta luego.